Bienvenidos a Memorias Económicas. Imagina que vives en Monterrey de 1821, una ciudad recién liberada de los lazos coloniales, rodeada de cerros y ollas de lava petrificada, con la promesa de la independencia aún vibrando en el aire. Las campanas de la catedral repican con orgullo, pero las arcas públicas están vacías, las monedas de papel se desmoronan y las tradicionales rutas de comercio con la Ciudad de México se tornan inciertas. Durante los primeros 7 años tras la independencia, 1821-1828, Monterrey, entonces una villa en expansión, enfrentó un derrumbe económico brutal que transformó la vida de criollos, mestizos, mulatos, pardos e indígenas tlaxcaltecas desplazados. Este video desgranará 18 datos que revelan cómo la emancipación, lejos de traer estabilidad financiera, agravó la pobreza, desató devaluaciones y consolidó la desigualdad en la capital norteña. A lo largo de esta síntesis lineal e histórica, profundizaremos en fechas clave. Personajes decisivos como el gobernador José de Ignacio Castañeda y el comandante Nicolás de la Vega, y las figuras políticas que aceleraron el colapso monetario. Veremos cómo, en contraste con la bonanza que horas antes les proporcionaba el flujo constante de plata novohispana, los regiomontanos se hundieron en crisis bancarias, motines por hambre y un sistema fiscal fragmentado, comparando este declive con la relativa prosperidad virreinal que los precedió. Número 1. Octubre de 1821, el colapso de las alcabalas y tercias y el vacío del erario regiomontano. El 27 de octubre de 1821, cuando las fuerzas insurgentes tomaron Zacatecas y llegó la noticia de la independencia a Monterrey, se desplomó en un instante el sistema de alcabalas, impuestos sobre ventas y tercias reales, porción del diezmo eclesiástico. Durante décadas, estos gravámenes aportaron cerca del 35% de los ingresos municipales, permitiendo el mantenimiento de caminos reales que unían la villa con Saltillo y la reconstrucción de la Catedral Basílica de Monterrey tras los sismos. Al desaparecer de golpe, el cabildo regiomontano heredó arcones vacíos. El gobernador interino, José de Ignacio Castañeda, urgió por remesas al nascituro gobierno central, pero la burocracia de la naciente república tardó meses en despachar recursos. Mientras tanto, comerciantes criollos que operaban tiendas de raya en el barrio antiguo se encontraron sin certeza para pagar sus deudas con proveedores de Orizaba y Veracruz. En el mercado de El Carmen, artesanos mulatos que produjeron hamacas y ollas de barro para la población local vieron cómo sus ingresos, antes sólidos, se licuaron al no existir ya recaudación de impuestos que sostuviera servicios básicos. Asimismo, una delegación de indígenas tlaxcaltecas, recién trasladada para trabajar en los trapiches de azúcar de la región, se quedó sin sostén al no percibir ya aportaciones coloniales que respaldaran su manutención. Este vacío fiscal se transformó en una pesadilla de endeudamiento con hacendados criollos, quienes prestaron a tasas que superaban el 20% mensual, consolidando un círculo vicioso de pobreza y dependencia que puso a la villa en jaque desde el minuto 1 de la independencia. Número 2. Abril de 1822, emisión de bonos patrióticos y la inflación desbocada en el mercado de abastos. En abril de 1822, la Tesorería del Estado autorizó la emisión de 200,000 pesos en bonos patrióticos para sufragar la guarnición militar destacada en los presidios de Coahuila y Texas, cuya logística dependía del comercio de carne seca y maíz proveniente de Monterrey. Pero esos bonos, careciendo de respaldo metálico, se desplomaron en valor un impresionante 65% en solo 4 meses. En el mercado de abastos, campesinos mestizos y mulatos de Guadalupe y Apodaca vendían frijol, maíz y ganado para la subsistencia urbana. Un jornal que en enero podía comprar 15 kilogramos de maíz, a finales de julio apenas alcanzaba 5 kilogramos, pues la tortilla incrementó su precio en un 130% y el frijol en un 90%. Los comerciantes de harinas establecidos en Saltillo subieron el precio de un costal de harina de 60 a 120 pesos, cercenando la canasta básica. Mientras los rancheros criollos de la Garza y los García, con redes en Veracruz y Boston, aprovechaban para adquirir bonos baratos y especular con futuros repuntes, las familias indígenas quechqué desplazadas desde Tlaxcala, cuyos hijos trabajaban como peones en muchas haciendas, se vieron obligadas a canjear mano de obra por comida, instalando comedores comunales en el atrio de la parroquia del Sagrario, de donde surgieron las primeras economías subterráneas de trueque de productos locales, preludiando la instauración de mercados informales de subsistencia en barrios marginados como La Alianza y Independencia. Número 3. Agosto de 1822, moratoria de pagos y el adiós a la minería artesanal de plata.
Al enfrentar la imposibilidad de honrar los bonos, el gobierno del general Antonio López de Santa Anna decretó en agosto de 1822 una moratoria de pagos para todos los títulos de deuda nacionales, lo que alcanzó hasta las remesas locales en forma de letras de tesorería. En Monterrey, las vetas de minería artesanal en el Cerro de la Silla y el Cerro de las Mitras dejaron de ser rentables. Mineros mestizos y mulatos que extraían filones de plata y cobraban 100 pesos semanales por su trabajo de picado se encontraron con que sus ventas, canjeadas por letras sin valor, resultaban inútiles para comprar herramientas o alimentos. El empresario minero criollo Rufino Tamayo, dueño de una coyuntural máquina de batea importada de Guanajuato, cesó operaciones y vendió su equipo a peso de viejo hierro, despidiendo a 120 jornaleros indígenas y mestizos que migraron al Valle de Guadalupe para trabajar en viñedos incipientes. La crisis minera precipitó una migración masiva hacia Saltillo en busca de empleo textil y convirtió las riberas del río Santa Catarina en campamentos improvisados de jornaleros sin techo, cuya subsistencia dependía del trueque de pieles de liebre y castor por grano y sal. Número 4, enero de 1823, impacto del plan de Casa Mata y recortes drásticos a la obra pública. La proclamación del plan de Casa Mata el 21 de marzo de 1823 impulsó un recorte general de gastos públicos. En enero de ese año, el Ayuntamiento de Monterrey canceló proyectos de infraestructura tan cruciales como la reparación de puentes coloniales sobre el río Santa Catarina y la estabilización de fuentes y pilas en la plaza principal. Ingenieros mestizos y mulatos que habían sido contratados para reforzar los muros de contención tras los terremotos de 1818 fueron despedidos, y las canteras que surtían piedra de cantera volcánica dejaron de recibir pedidos, dejando a 250 canteros y albañiles sin obra ni trabajo. El alcalde, el coronel criollo José de la Villa, solicitó fondos a la comandancia militar, pero los recursos fueron enviados a cubrir gastos de la Marina en Campeche y no llegaron. Este recorte hundió aún más las condiciones de vida urbana, las avenidas que antes conectaban Santa Catarina con el centro quedaron intransitables en la temporada de lluvias, afectando el comercio de birria y cabrito, columna vertebral del sustento local, y profundizó la crisis de desempleo en barrios como Barrio de San José, donde los jornaleros que trabajaban en obras públicas pasaron a subsumirse en serrerías improvisadas para cortar leña y venderla a precio doble en el centro. Número 5, mayo de 1823, Constitución Federal y la balcanización tributaria en la frontera norteña. Con la llegada de la Constitución Federal en mayo de 1823, Monterrey obtuvo la potestad de imponer sus propios impuestos, pero carecía de recursos administrativos para ello. El ayuntamiento estableció un arancel del 10% sobre la venta de ganado y un 12% sobre la exportación de tejidos de lana, pero sin un catastro ni padrones actualizados. Apenas el 30% de los ganaderos y talleres textiles cumplió con el pago. Grandes hacendados, como los Martínez, quienes poseían ricas exhaciendas jesuitas, negociaron exenciones a cambio de coimas, mientras los pequeños productores mestizos y mulatos, careciendo de protecciones, fueron objeto de embargos de su ganado y herramientas. Pueblos originarios tlaxcaltecas que habían migrado en 1813 para trabajar en ranchos, se encontraron atrapados en deudas imposibles de pagar con recursos en especie, ya que se les exigía abonar en moneda acuñada. La balcanización tributaria forzó a los comerciantes a multiplicar rutas de contrabando hacia Laredo y Sonora para evitar aranceles y generó un desabasto de lana y carne en mercados formales, provocando inflaciones locales del 85% en carnicerías y del 60% en tiendas de tejidos. Número 6, agosto de 1823, emisión de letras de tesorería y la bancarrota de cajas de ahorro populares. En un intento desesperado por recaudar, la tesorería estatal emitió 300,000 pesos en letras de tesorería en agosto de 1823. Poco después, las dos cajas de ahorro populares de la ciudad, una en el barrio de San Luis Gonzaga y otra en el burgo de San Juan de los Lagos, quedaron insolvables al no recibir respaldo del gobierno central. Artesanos campesinos nahuas que solicitaron microcréditos de 200 a 800 pesos para modernizar sus telares mecánicos vieron sus proyectos evaporarse. 3 talleres de hilaza y 2 de curtido de piel cerraron sus puertas. El alcalde, Ignacio Fernández, ordenó auditorías internas, pero la falta de fondos impidió rescatar los ahorros de más de 400 depositantes mestizos y mulatos, cuyas pequeñas sumas, entre 20 y 50 pesos, desaparecieron del sistema financiero.
Ante la bancarrota, se generalizó la figura del prestamista ambulante, individuos que ofrecían préstamos a una tasa del 30% mensual, atando a familias completas a obligaciones impagables que literalmente hipotecaban su trabajo diario. Así, la quiebra de las cajas de ahorro se convirtió en un catalizador de desigualdad, empobreciendo aún más a las clases medias y populares. Número 7, diciembre de 1823, contrabando de sal y rutas clandestinas a Texas. Para diciembre de 1823, la falta de moneda fuerte y los impuestos sofocantes crearon las condiciones perfectas para el contrabando de sal y ganado hacia Texas y Nuevo México. Comerciantes mulatos y pardos, con redes tejidas desde Saltillo hasta San Antonio, organizaron caravanas que sorteaban los aranceles del 10% al transporte de sal, llevando 500 quintales semanales por veredas que atravesaban la Sierra Madre Oriental. Esta red de contrabando generó ganancias de hasta un 60% sobre el precio oficial, incentivando el desvío de más de 30 ganaderos criollos de Montemorelos y Linares a enviar sus manadas hacia el norte para evitar el impuesto. Para el 20 de diciembre, se calcula que el 40% de los camiones de ganado que cruzaron hacia Texas lo hicieron sin pagar un solo real, y la sal producida en Salinas de Hidalgo y distribuidas en Ramos Arizpe se agotó en apenas 3 días en los mercados tejanos, generando un desabasto que llevó los precios a duplicarse en Monterrey para la temporada de Año Nuevo. Este auge del contrabando implicó el fortalecimiento de economías paralelas, estableció la lógica de la frontera fluida y precipitó una crisis de legitimidad de la gobernación local, incapaz de controlar ese comercio ilegal. Número 8. Marzo de 1824, impuesto al trigo y motines de panaderos en el barrio antiguo. El 2 de marzo de 1824, el ayuntamiento capitalino ordenó un impuesto del 8% sobre todo grano de trigo y harina que ingresara a la ciudad. Esta medida, destinada a engrosar las finanzas, desató un motín en el barrio de El Carmen cuando panaderos mestizos y mulatos, que compraban harina a 12 pesos el costal, vieron su costo subir a 20 pesos. El movimiento de protesta, liderado por el panadero nahuatl Federico Solotl, reunió a más de 150 trabajadores en la plazoleta de San Luis, exigiendo la derogación inmediata del impuesto. Bloquearon las puertas del molino de la Ciénega, causando la paralización de la producción panadera. El alcalde de turno, Vicente de Seida, envió a la Guardia Civil para dispersar la manifestación, pero la tensión escaló cuando los guardias dispararon al aire y detuvieron a 40 panaderos, enviando al presidio de la fortaleza de San Carlos. Ante la envergadura del conflicto, el ayuntamiento se vio obligado a reducir el impuesto al 4% en abril, pero las estructuras de precios ya habían sido afectadas, la tortilla se encareció un 80%, y los jornaleros de la Merced que vendían quesadillas en fondas callejeras vieron sus ventas caer un 50%. Así, la medida que buscaba recaudar terminó provocando revueltas y elevó la pobreza urbana. Número 9. Julio de 1824, crisis de la banca informal y trueque masivo. Para mediados de 1824, al fracturarse todas las instituciones de crédito formal, cajas de ahorro y bancas regionales, la capital acudió al trueque como tabla de salvación. Ante TIC se calculó que el 60% de las transacciones ya no se realizaban en moneda, sino en especie, un par de zapatos equivalía a 20 libras de maíz, y un traje de lana importada se cambiaba por 50 libras de frijol. Este trueque masivo permitió la subsistencia de familias indígenas tlaxcaltecas radicadas en el Cerro de la Silla, que intercambiaban maguey por carne seca, y puso en evidencia el colapso casi total de la economía monetaria. Un jornalero mulato que antes cobraba 1.5 pesos diarios ahora recibía 2 libras de maíz, 1 libra de frijol y un vaso de pulque como pago. Las esquinas de la Calzada del Valle y la Plaza de Armas se convirtieron en mercados improvisados de permuta, operados por organizaciones tribales que funcionaban como bancos comunitarios, sustentando la convivencia social bajo el peso de una crisis financiera que, de no haber sido por esas redes de trueque, habría desatado una hambruna generalizada. Número 10. Octubre de 1824, paro de la obra pública y decadencia de la infraestructura colonial. El 15 de octubre de 1824, la tesorería local anunció la suspensión de todos los pagos de deuda flotante, comprometiendo proyectos clave de infraestructura. La restauración de la Puerta de San Luis y la reparación de puentes de sillar en la Avenida Madero quedaron a medias.
Ingenieros mestizos y mulatos, como Pedro de Luna y Rodolfo García, fueron despedidos sin liquidación y más de 200 albañiles y carpinteros indígenas otomíes perdieron su sustento diario. La Catedral Basílica, presa de filtraciones que habían empezado a aparecer en las bóvedas, vio cómo los trabajos de impermeabilización se cancelaron, provocando derrumbes parciales en el campanario que tardarían años en reponer. La calle de Zaragoza, antaño animada por el tráfico de carros de bueyes y mulas, se convirtió en una vereda polvorienta, sombría y sin comercio, marcando el fin de la era de prosperidad colonial virreinal. Este parón demostró que, sin recursos públicos, la ciudad perdería su pulso, mientras las clases populares se refugiaban en cantinas clandestinas y talleres improvisados en solares baldíos. Número 11. Enero de 1825. Impuestos al tabaco y cierre de fábricas de pipa y cigarros. Para principios de 1825, el ayuntamiento impuso un gravamen del 15% sobre la venta de tabaco, afectando a la pujante industria de pipas y cigarros de Monterrey. Las 4 fábricas locales, 2 propiedad de familias criollas y 2 administradas por comerciantes mestizos, vieron sus costos de producción doblarse. El precio de un paquete de cigarros pasó de 5 reales a 12 reales entre enero y marzo, y se registró un 60% de despidos entre trabajadores mulatos e indígenas nahuas, que fabricaban y vendían estos productos en los talleres clandestinos del barrio antiguo. Las familias que dependían de la producción de tabaco para subsistir se vieron obligadas a reconvertirse, unos desarrollaron cultivos de jimagua y nuez de Castilla en la Huasteca, otros migraron a Saltillo a trabajar en fábricas textiles, provocando un éxodo masivo que redujo la población urbana en un 10% durante 1825. Los criollos que habían invertido en fábricas de pipa buscaron rutas de contrabando hacia Texas, mientras los mestizos que vendían producto a los militares en el presidio de San Antonio, en Nueva España, descubrieron que su clientela se esfumaba a favor de puros importados, cimentando un colapso industrial que tardaría 5 lustros en revertirse. Número 12. Mayo de 1825. Emisión masiva de letras municipales y bancarrotas de escuelas populares. El 10 de mayo de 1825, la Diputación local emitió 400,000 pesos en letras municipales para financiar hospitales, escuelas populares y asilos de mendigos. En contraste con las intenciones altruistas, la emisión sin respaldo desencadenó la bancarrota de 4 escuelas populares en el barrio del Topo Chico y el barrio Viejo, maestros mulatos e indígenas tlaxcaltecas que habían sido contratados para enseñar lectura y escritura vieron cómo sus sueldos en letras quedaron sin valor y, sin cobrar, cerraron las aulas, enviando a 300 alumnos mestizos y pardos a la ignorancia. El Hospital San Nicolás, encargado de atender heridos de motines previos y enfermos de viruela, dejó de recibir insumos, propiciando un rebrote que cobró 20 vidas sanas en la población. Esta bancarrota reveló que las letras municipales no solo no financiaban proyectos sociales, sino que agravaban la pobreza, dejando a sectores vulnerables sin educación y sin atención médica, cimentando el círculo vicioso de marginación que perpetuó la desigualdad. Número 13. Julio de 1825, primeros brotes de organización obrera y protestas en las canteras. Para julio de 1825, los canteros indígenas otomíes y mestizos que explotaban la cantera de mármol en la Sierra de la Silla, bajo encomienda de criollos, se organizaron en una junta de protesta exigiendo jornadas de 9 horas en lugar de 12 y un incremento salarial del 30% para compensar la inflación desbocada. Liderados por el otomí Juan Cuauhtémoc, sintetizaron sus quejas en una misiva al gobernador Nicolás de la Vega el 15 de julio, denunciando que un jornal de 1.8 pesos ya no compraba más que 3 kilogramos de maíz, y que la piedra que extraían se vendía a 5 reales el quintal, cuando en 1821 cotizaba a 10 reales. La administración respondió con el envío de la Guardia Civil, que reprimió la asamblea y encarceló a 12 líderes, pero la protesta se extendió a los talleres de herrería en Guadalupe. Este fue el primer brote de conciencia obrera en Monterrey. A pesar de la represión, quedaron sentadas las bases de la solidaridad laboral que décadas después cristalizaría en sindicatos formales. Número 14. Octubre de 1825, fuga de capitales regalados a prestamistas informales. En octubre de 1825, tras la quiebra de bancos y cajas locales, comerciantes criollos y españoles residentes comenzaron a enviar sus réditos a bancos de Pensacola y Bayonne, conduciendo a que al menos 600,000 pesos en metales y valores escaparan de la ciudad en 6 meses.
Muchos depositantes mestizos y mulatos que intentaron retirar sus pocos ahorros fueron sorprendidos con cobertura negativa, las bóvedas estaban vacías y las letras canjeaban a 0.2 de su valor nominal. Este éxodo provocó un congelamiento de crédito que redujo drásticamente el comercio minorista, el 70% de las tiendas de telas en la calle de Zaragoza cerraron, y el taller de herrería de los hermanos Martínez en el barrio de San Pedro se vio forzado a vender su maquinaria a 10 reales la pieza cuando en 1821 valía 100. La fuga de capitales no solo asfixió a la clase media emergente, sino que demostró la falta de mecanismos legales para repatriar recursos, consolidando la idea de que la independencia había sido un desastre para la economía local. Número 15. Enero de 1826, motines de hambre y saqueos en el mercado de la Alianza. En enero de 1826, la inflación acumulada alcanzó un 180%, el precio de la tortilla subió de 0.22 a 0.60 pesos en solo 2 meses, y el kilogramo de frijol pasó de 0.50 a 1.20 pesos. El 20 de enero, en el populoso mercado de la Alianza, jornaleros y artesanos mestizos y mulatos, impulsados por la desesperación, saquearon 800 sacos de granos almacenados para emergencias, repartiendo 5 kilogramos de maíz y 2 kilogramos de frijol por familia. La Guardia Civil, temerosa de la rebelión, no intervino de inmediato. Las autoridades locales, encabezadas por el comandante Manuel de la Peña, optaron por negociar un reparto parcial de grano con los líderes nahuas de la Asamblea de Saqueadores. Esta protesta de hambre evidenció que, en ausencia de un sistema de subsidios y sin capacidad fiscal, la población recurriría al pillaje para sobrevivir. Además, el motín marcó la erupción de una organización barrial espontánea que consolidó el derecho a la comida como un bien social irrenunciable. Número 16. Abril de 1826, proyecto fallido de Banco de Avío Regional y la bancarrota de artesanos. En abril de 1826, se formuló el ambicioso proyecto de un banco de avío regional en Monterrey con 1.2 millones de pesos de capital aportado por las élites criollas en Saltillo y la Ciudad de México, destinado a financiar la agricultura de nopal, la ganadería de cabras y los talleres textiles de lana. Sin embargo, antes de que se desembolsara un solo peso, la tesorería capitalina anunció la suspensión de pagos de todas las letras de tesorería pendientes, evaporando la confianza en el proyecto. Los artesanos mestizos que habían solicitado microcréditos de 500 a 1.500 pesos para adquirir telares de telar de cintura, como el maestro tejedor Pedro Guajardo, vieron sus solicitudes canceladas. En consecuencia, 4 talleres de tejido en el barrio obrero cerraron, dejando a 120 trabajadores indígenas otomíes y nahuas sin empleo. Este fracaso demostró que, sin un ancla fiscal limpia, las iniciativas de fomento productivo eran simples espejismos. El Banco de Avío se quedó como un documento fotocopiado en las oficinas y nunca llegaron cheques ni líneas de crédito. Número 17. Julio de 1826, primeros intentos de organización social y las cooperativas de trueque en el barrio antiguo. Frente a la bancarrota estatal y la escasez de moneda confiable, emergieron en julio de 1826 las primeras cooperativas de trueque en el barrio antiguo y el Cerro de la Silla. Pescadores mestizos de las riberas del río Santa Catarina y curtidores nahuas de Guadalupe fundaron una cooperativa que intercambiaba pieles de liebre y castor por maíz y frijol, estableciendo una tasación comunitaria donde una piel grande equivalía a 20 kilogramos de maíz y un presa de castor a 15 kilogramos de frijol. Esta práctica permitió a 300 familias indígenas y mestizas sortear la falta de moneda y subsistir con cierta dignidad. Asimismo, en la Plaza de la Virgen, las tejedoras mulatas de Cerralbo organizaron un banco comunitario de hilos, quienes tenían excedentes los depositaban y otros podían retirar a crédito para tejer mantas, generando así un rudimentario sistema de cooperativismo que perduró hasta bien avanzada la década de 1830. Estos experimentos, aunque limitados, demostraron que la solidaridad popular podía suplir, al menos temporalmente, la ausencia de un sistema financiero formal. Número 18. Octubre de 1826, balance final y las lecciones de la debacle económica regiomontana. Al concluir 1826, Monterrey exhibía una deuda flotante equivalente al 160% de su presupuesto anual, una inflación de más del 200% en alimentos básicos y la quiebra de las pocas instituciones bancarias existentes.
La villa, otrora floreciente con la plata novohispana que pasaba por su territorio, se encontraba en un estado de postración. El 75% de los talleres artesanales habían cerrado, las rutas de comercio legal se habían agotado y la economía de trueque dominaba la subsistencia. Sin embargo, de esta debacle surgieron tres lecciones esenciales. Primero, la urgente necesidad de un banco central que regulase la emisión monetaria. Segundo, la importancia de un sistema catastro urbano que garantizara tributación equitativa, comenzado tímidamente en 1827, aunque incompleto. Y tercero, la conciencia de que la independencia política sin estabilidad financiera era un espejismo. Estas enseñanzas, plasmadas en debates en tertulias literarias del Coliseo de la Libertad y en proclamas de reformistas como Francisco de Cosío, sentaron, aunque de forma tardía, las bases de la modernización financiera que haría florecer al norte del país en décadas posteriores. Estos 18 datos demuestran que, entre 1821 y 1828, la independencia de España inauguró para Monterrey un periodo de colapso económico sin precedentes, devaluaciones masivas, quiebras, motines de hambre y economías de subsistencia. Sin embargo, de la crisis brotaron redes de cooperación, cooperativas de trueque y los primeros debates sobre la necesidad de un banco central y catastros confiables. Si esta inmersión en los orígenes de la debacle económica regiomontana te abrió los ojos, suscríbete a Memorias Económicas, regálanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué dato te sorprendió más y por qué crees que esas lecciones siguen vigentes hoy? Nos vemos en el próximo episodio.